mismísimo Dios Todopoderoso les bendiga a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual. Vamos a comenzar este 1 de mayo, día feriado en todo nuestro continente latinoamericano, desde México hasta Argentina. No en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hasta septiembre, el día feriado, el día del trabajo. Pero bien, en casi todo el mundo es feriado. En este día especial conocido como el 1 de mayo, Día del Trabajo, quiero compartir con ustedes también este tema importantísimo y en el momento preciso que tenemos que darlo. Los 3 espíritus de rana. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes. Gente contra gente. Leamos la palabra. Porque la gente peleará uno contra otro. Naciones harán la guerra una contra otra. Habrá hambrunas y terremotos en varias partes del mundo. Todo esto será solo el comienzo de dolores de parto. En ese tiempo ustedes serán arrestados y entregados para ser castigados y muertos. Y toda la gente los odiará por mi causa. En ese tiempo a muchos les tenderán trampa para que se traicionen y se odien unos a otros. Mateo 24, 7, 10. Profunda, pero profunda esta palabra que hemos leído y nada más apropiada para el momento trascendental que estamos viviendo. En todos los aspectos, este 2024, que desde el 2023 hemos venido presagiados con movimientos de guerra fuertísimos. 2024 fueron 2 años de que en el mes de febrero se cumplieron de la guerra entre Rusia e Ucrania, en la invasión de Rusia a Ucrania, que ya cobra la vida de más de 500,000 de personas, seres humanos, de más de 500,000 de familias en Ucrania que lloran a un padre, a una madre, a un hijo. No solamente ucranianos, también los miles de soldados rusos que han muerto en una guerra que nunca debieron de haber entrado. Pero esa es la consecuencia profética que estamos viviendo en este momento. Después de todo eso, grandes alborotos en todo el mundo, llegamos en esa tragedia del 7 de octubre, múltiples de veces hemos hablado, y que como dije en la conferencia que recién pasé en Junker, Nueva York, pudo haber sido el inicio de la famosísima guerra apocalíptica, que le damos el título de pre-Armagedón, porque igual que hay una gran tribulación, va a haber una pretribulación, que es la que creemos que estamos viviendo. Pero qué triste, lamentable y catastróficamente, como decíamos en la conferencia que dimos a nuestros estudiantes exclusivos de Masterclass, este 29 de abril, donde les explicamos a ellos que tenemos lastimosamente una multitud de empíricos escatólogos haciendo catastróficas aberraciones de afirmaciones, diciendo como que la iglesia es arrebatada en la 7ª trompeta porque Pablo dice que sonará la última trompeta. Y decíamos con nuestros estudiantes, qué triste que hayan hasta pastores aceptando semejantes afirmaciones cuando el Apocalipsis no se escribió hasta 40 y resto años después que Pablo, oiga bien, después que Pablo haya escrito esa carta de los Corintios que fue en el año 52. Mientras que Apocalipsis se escribió hasta el año 96 y no se dio a conocer a la iglesia en su totalidad, sino hasta por ahí del año 130, 140, siglo 200, dicen ya los expertos, en el año 200, es cuando ya se conoce en su totalidad en la iglesia cristiana el libro del Apocalipsis. Esos son los errores garrafales escatológicos que estamos viendo, afirmaciones
de que la iglesia pasa por la gran tribulación, siempre hemos dicho que existe un pre y una. Como lo llamaban los grandes padres de la iglesia, la pretribulación, o popularmente dicha por el Señor Jesucristo, síntoma de la gran tribulación. Es como el caso de la historia, porque a veces el Antiguo Testamento se repite. El caso de las 7 vacas, los 7 años, ¿ves? 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. 7. Entonces lo que estamos viendo en este momento, creemos que el pre-Armagedón, o conocido en la Biblia como Gog y Magog, que es la guerra que termina en un gravísimo conflicto, que ese gravísimo conflicto provoca un pacto que meterá en serios problemas al pueblo de Israel, que no le quedará más remedio que aceptar el pacto, que tampoco le conviene a Israel, porque a los 3 años y medio, cuando se han vuelto a rearmar hasta las narices, se voltean y rompen el pacto para luego finalizar en el gran Armagedón. Así es que es probable entonces que esos pasos, por eso le llamamos pre-Armagedón, como igual que la pretribulación. Si eso es así, entonces estamos, tal como lo he dicho múltiples de veces, y disculpe porque utilizamos con nuestros estudiantes de Masterclass nuestro propio libro que hablamos del Apocalipsis, que es lo más actualizado que tenemos. En la pretribulación vamos a ver todos los pasos en primera fase de lo que se va a dar en la gran tribulación. Eso quiere decir que múltiples de las plagas, como los sellos, como las trompetas, como las copas, vamos a ver en primera fase, porque primera fase que es para dejarla ya completamente preparada para ejecutarse la fase final. ¿Por qué? Porque en la gran tribulación no se va a hacer nada improvisado. Todo tiene que quedar en fases primeras para entrar en la fase final. Es por eso que explicábamos a nuestros estudiantes de Masterclass cuando se paran los 7 ángeles y se hace aquella bonanza de media hora que presagia a la tempestad. Si es así, vale la pena entonces ver lo que estamos viendo en este momento. Pero leamos esta palabra, ¿por qué él puso el título los 3 espíritus de rana? Y yo vi, y aquí de la boca del Tenin dragón. Tenin es en hebreo dragón. Y de la boca de la bestia, y de la boca del Naví Hachikar, que quiere decir falso profeta o engañoso, o profeta engañoso. Y dice que salieron 3 Ruhot Temeot, es decir, espíritus impuros como ranas, porque ellos son Ruhot Hachadim, que quiere decir Hachadim, espíritus de demonios. Y aquí hacen otot o señales. Nótese esa palabra señales. Interesantísimo. Esas señales también se puede llevar a interpretar que van a dar falsas imágenes, van a manipular las imágenes y las van a volver engañosas. Pero mire, dice, y van a los reyes de la tierra, es decir, a todas las naciones, estos espíritus, y los confunden a todos. A todos. ¿Cómo se cumpliría esta profecía? ¿Cómo se cumpliría? Tal vez si lo viéramos hace 20 años atrás, cuando las redes sociales no eran nuestro dominio, nuestro control. Todavía el 2010, aunque ya estábamos con las redes sociales en el 2010, todavía las redes sociales no se habían apoderado en su totalidad de la humanidad. De hecho, por allí del 2009, que es cuando comienza el famoso presidente que fue como el impacto
novato, un presidente joven de los Estados Unidos llamado Barack Obama. Un joven presidente que lo mostraban súper inteligente, súper intelectual, y que era como el presidente milenio en ese momento. Es el hombre y posiblemente parte del proyecto que proyectaban, porque es el primer presidente number one que siempre estaba con un teléfono en su mano y que era el presidente que hizo famoso los famosos textos instantáneos. ¿Recuerdan ustedes? Y todo el mundo, todos los jóvenes querían imitar a Barack Obama. El famoso BlackBerry. Ese fue con el que entró el BlackBerry, famoso presidente, y los textos instantáneos. Así que todavía, el 2010, las redes sociales todavía no se hacían dueño. Fue el entonces presidente Barack Obama la imagen escogida por el nuevo orden mundial para comenzar a contagiar a los milenios, a los jóvenes, a convertirse en adictos de un teléfono. Inmediatamente las redes sociales empezaron a tomar control hasta llegar el 14 de mayo del 2018, en que cumplía Israel 70 años y con ello el fin de una generación. A partir de aquel momento comienzan esos 10 años en rojo, y en esos 10 años en rojo vemos a una totalidad de los 8.000 millones de personas convertidos en completos zombies de las redes sociales. Así es que si era el momento ya para que esos espíritus de rana empiecen a preparar el camino del pre-Armagedón para finalmente soltarse con toda su fuerza, ya con que lo vamos a tocar en profundidad en Masterclass, inteligencia artificial, ya para soltarse ya en la fase final. Es por eso que digo pretribulación, es decir, plagas del apocalipsis, las vamos a ver en primera fase, como el coronavirus. No hay duda que es una fase primera de una de las 7 plagas. De manera que, si es así, entonces podemos ver en primera fase este pasaje que acabamos de leer, esos espíritus de rana. ¿Y por qué nos llama mucho la atención? Porque cuando hacemos el estudio, y lo explico en mi libro Israel al filo de la profecía, los 3 espíritus de rana que dice que uno sale del dragón, de la boca del falso profeta y de la boca de el anticristo, y dice que los 3 espíritus de rana salen del otro río de Éufrates. ¿Y quién está del otro lado del río Éufrates? Irán. ¿Y quién es el que está detrás de los últimos 12 años desde la guerra de Siria? El que está liderando todo ese derramamiento de sangre catastrófico ya en Siria que supera los 700.000 muertos ya. ¿Quién es el que está liderando la guerra en Siria? Desde el 2011, Irán, que tiene sus propios ejércitos en Siria. Pero no solamente eso, Irán prácticamente se apoderó de la mitad del territorio de Líbano y puso su propio ejército llamado Hezbollah, con todo el armamento sostificado como que si fuera una nación completamente autónoma. Pero realmente Líbano no tiene un territorio autónomo para Irán. En cierta forma, Líbano está invadido. Toda la parte sur, que sería la parte norte para Israel, está invadido por ejércitos pro-iraní. Desde allí han estado perpetrando, con toda su potencia desde el 2011,
han estado picando el ojo del pueblo de Israel. Desde allí, desde Siria y desde el propio Líbano, han estado alimentando y usando de una manera de soborno, usando a poderosos países como Qatar, que tienen tremendas influencias entre el país de Egipto. Y a partir de todo eso, lograron meter armamentos sofisticados como misiles especiales de alcance dentro del territorio de Israel, utilizando la frontera de Egipto, creando sus propios túneles entre Egipto y los territorios ocupados, para que a partir de lo más fuerte vino el 2014, cuando entonces los terroristas de Hamas, que se adueñaron de Gaza en el 2007, y a partir de aquel momento terroristas como los chiitas dentro del pueblo palestino empezaron a atacar a Israel con una enorme cantidad de misiles, pero que gracias a Dios en el 2011, Israel había recibido el chispazo de fabricar un arma llamada cúpula de hierro, que como lo tengo en mi tema El Mundo Actual, más bien en nuestro canal de YouTube, Antonio Bolaines, se llama Cúpula de Hierro, de cómo fue un chispazo de Dios a la inteligencia militar de Israel. Y es muy importante que escuchen esto nuestros jóvenes, porque desen cuenta que allí está Dios con ese pueblo. Pero lo más crudo, después cuando atacaron duramente en el 2014 y no pudieron, se rezagaron para regresar el 2023 con esa catástrofe. A partir de ese momento salieron esos tres espíritus de rana liderados desde Irán y Qatar, con los miles de billones de dólares que tiene Qatar, a tal manera que en el propio Estados Unidos es uno de los grandísimos inversionistas en múltiples de universidades de Estados Unidos. Y desde allí, utilizando el superpoderío de las redes sociales con sus millones de dólares, han distorsionado la verdadera guerra que se desató el 7 de octubre. ¿Por qué? Porque ellos atacan indiscriminadamente a Israel, y cuando Israel decide atacarla a ellos, se esconden entre la multitud de hombres, mujeres y niños, utilizando los mismos hospitales como centros de comando para atacar a Israel. Cuando Israel se defiende, entonces sale la televisión diciendo que Israel asesina indiscriminadamente a la población civil de Gaza. Pero ¿por qué no dicen toditititas las naciones que quienes realmente provocan esa guerra no es Israel, sino es Irán, usando a los terroristas simultáneamente, a los terroristas de Hamas, a los terroristas chiitas y por supuesto a los terroristas de Hezbollah y los terroristas que están en pro-iraní en Siria y los hutíes desde Yemen. De todos los múltiples de lados están atacando a Israel. Por supuesto que la población palestina, que es el escudo utilizado por las bestias terroristas pro-iraní, se convierten en las víctimas principales. Pero como los espíritus de rana, los espíritus demonios en forma de rana, su especialidad, dice, es distorsionar la verdad y volverla una mentira, a fin de que todos los pueblos, naciones, se volteen contra el pueblo de Dios. Lo han logrado a tal magnitud
que el 5 de abril, 3 días antes del eclipse, las Naciones Unidas, las 35 naciones más poderosas, se unieron para condenar al pueblo de Israel. Sin darse cuenta, cumpliendo la gran profecía de Joel 3:2, que dice: reuniré a todas las naciones y las haré descender, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, Israel, mi heredad, al cual ellas, las naciones, esparcieron entre las naciones y están repartiendo mi pueblo. ¿Qué es lo que quieren obligar las Naciones Unidas? Que Israel firme un pacto dando su territorio como nación a un pueblo que nunca ha sido dueño de esa tierra, porque ha sido tierra de Israel. Pero el espíritu de mentira, no solamente el espíritu de rana, no se extendió hasta las naciones. Los gobernantes y la inmensa mayoría de nuestra América Latina, son contados los países en este momento. En nuestra Centroamérica, la verdad, solo Costa Rica, Panamá y hasta el momento todavía Guatemala. Porque recuerden que tenemos un presidente de Guatemala que todavía tenemos un poquito de desconfianza, no sabemos cómo va a actuar. Aunque Guatemala siempre ha sido el amigo incondicional de Israel. América del Sur, casi en su totalidad, a excepción de Uruguay y Argentina, que están total y absolutamente en solidaridad con el pueblo de Israel. En otras palabras, el mundo se ha volteado contra Israel. Pero ¿cuál es la noticia de esta semana? Este ya es donde está llegando el colmo hacia una situación que se cumple en la palabra, y se levantará gente contra gente. Lo que estamos viendo en este momento ha provocado que miles de jóvenes en las universidades de Estados Unidos, poseídos por los 3 espíritus de rana salidos de Irán, están organizando estas manifestaciones de gente contra gente. Sin darse cuenta, están siendo usados por el mismo Satán. Y esos 3 espíritus de rana profetizados en Apocalipsis 16, cuya misión de estos 3 espíritus de demonio es usar las redes sociales y engañar a nuestros jóvenes para que se unan en gente contra gente y ponerlos en contra de Israel, o pueblo del Dios Altísimo. Lo que estamos viendo que ha comenzado con la Universidad de Columbia en Nueva York, donde tienen amedrentados a nuestros jovencitos judíos, estudiantes. Les lanzan mensajes de odio, los arrinconan. Y no solamente eso, consignas que vemos en todititas las manifestaciones, con las banderas palestinas, pero la consigna no es que piden una tregua. No. Es una farsa lo que están pidiendo, como les dijo el congresista que fue y los confrontó. Y dijo: ustedes no están pidiendo una tregua. Miren sus rótulos que tienen. En sus rótulos dicen muerte al pueblo de Israel. No están pidiendo una tregua, están pidiendo el exterminio del pueblo judío. Y nuestros jóvenes, que incluyendo hispanos, se están uniendo en esto, tienen que tener muchísimo cuidado de no estar siendo arrastrados en ese espíritu de rana y llevando maldición a sus propias casas, a las casas de sus padres y las casas de sus futuros hijos. Porque la palabra del Señor dice que son malditos los que maldigan a Israel y serán benditos los que bendigan a Israel. Esto no es una guerra de nación contra nación. Es una guerra que viene del infierno contra el Dios de Israel. No están peleando contra Israel. Están peleando contra el Dios de Israel. Y por eso nuestros jóvenes tienen que tener cuidado. No cabe duda que las palabras del Señor Jesús se están cumpliendo como una contundente señal de la segunda venida del Señor y por ende el rapto de la iglesia. Como cristianos y en especial nuestros jóvenes,
no pueden unirse a esas manifestaciones lideradas por los 3 espíritus de rana que salieron de Irán y quienes financian a los terroristas de Hamás. Por favor, quiero llegar al Padre, a los padres, como lo hiciera también hoy este último día que hemos pasado de abril y que estamos hoy el 1. Los padres, la Casa Blanca hizo un llamado y profesores serios de algunas universidades, como los de Georgia, hicieron un llamado contundente a los padres de esos jóvenes, diciéndoles, por favor, hablen con sus hijos, que están cometiendo un error, porque ellos están apoyando a un grupo abiertamente que declara no una tregua, sino el exterminio del pueblo de Israel. Una joven sobreviviente del 7 de octubre que conocí este fin de semana en Nueva York, me decía, y que arrancó lágrimas este martes, me decía, yo vivo, nos venimos después de la tragedia, nos venimos para Estados Unidos, me dijo, pero ahora ya no estoy segura, me dijo. Aunque increíble lo que le voy a decir, me dijo, hermano Bolaine, me dijo. Creemos que estamos más seguros en Israel a pesar de todo lo que está pasando. ¿Por qué tenemos miedo ahora cuando yo viajo en el tren? Dijo. Con las ofensas y las formas en que nos miran de odio a los que somos judíos. Me decía, donde yo vivo está una mezquita. ¿Y sabes cuál es Tienen 2 banderas en la mezquita. La bandera del pueblo palestino y la bandera de los terroristas de Hamás. O sea que las propias mezquitas están exaltando a los terroristas de Hamás. Lo que pasó este martes en la noche en la Universidad de Columbia y que está provocando aférrimos enfrentamientos ya con las autoridades, primeramente universitarias y por supuesto ya con la policía, porque ya comenzaron a tornarse con el mismo espíritu de los terroristas de Hamás, a quebrar ventanas, a quebrar vidrio y a querer golpear a personas. Gente contra gente. Mirábamos múltiples de testimonios de entrevistas en los periódicos, en los noticieros, de jovencitos judíos o pro-israelí, estudiantes en las universidades de California, donde los israelíes o pro-israelí dicen somos agredidos, no solo verbal, sino que nos quieren golpear cuando llegamos a la universidad. Es gente agresiva. Y están hablando de jóvenes americanos. Santo Dios, la palabra del Señor. Y se levantará gente contra gente. En este momento estamos viendo joven contra joven. Es decir, estamos en un momento profético, contundental. No es la gran tribulación. Es pretribulación, principio de dolores, como dijo el Señor Jesucristo. Todo esto dijo que se levantaría en la pretribulación. ¿Hasta dónde va a parar lo que está pasando con estas universidades? Que el Altísimo nos ayude. Recuerde, lo que sucede en Estados Unidos repercute en el mundo también. Si Estados Unidos estornuda, el resto del mundo le da gripe. Podría, aunque ya está todas las naciones de América Latina triste, lamentable y catastróficamente, está contra Israel. Eso quiere decir que el cambio climático va a traer terribles sequías que ya las está trayendo, terribles terremotos que van a venir y va a provocar más crisis, porque la nación que maldice a Israel es maldita. Pueblos, nuestra gente latina, de corazón a corazón, intégrense a las redes sociales y pongan mensajes durísimos contra sus gobernantes y díganle, por favor, señor presidente, no maldiga a nuestra nación. Lo elegimos para que bendiga a nuestra nación, no para que la maldiga. No se ponga a maldecir al pueblo de Israel.
en nombre de nuestros pueblos. Por favor, usen las redes sociales y manden este mensaje contundente desde México hasta Chile. No digo Argentina, porque Argentina está totalmente con Israel. No digo Costa Rica, porque Costa Rica está con Israel. No digo Panamá, porque Panamá está con Israel. No digo Guatemala, porque Guatemala está con Israel. Pero me preocupa el resto de las naciones. Manden mensajes a su gobierno, nuestra gente latina, y dígale: señor presidente, por favor, no maldiga a nuestra nación. Ya tenemos problemas de cambio climático. No queremos terremotos catastróficos y más crisis. Que mi altísimo Dios Todopoderoso les bendiga, pero hagamos llegar este mensaje a nuestro gobierno. Que Dios les bendiga.